atascado también en este otro tema. Me refiero Caja de Seguro Social. Está aquí con nosotros don Francisco Bustamante, quien hasta hace unos meses atrás, un año, no me acuerdo cuánto tiempo, poco tiempo atrás, 2 años y medio, fue subdirector de la Caja de Seguro Social, pero más allá de haber sido subdirector, porque bueno, logró conocer el monstruo, él es como el Jonás, estuvo en el vientre de la ballena, pero además su especialidad como auditor y especialista en estos temas, sigue preocupado por el tema de seguro social y tiene la gentileza siempre de cuando se le invita a los medios a asistir para orientarnos. Don Francisco, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Oiga, hace 2 años y medio usted estuvo allí. Así es. Han pasado 2 años y medio. Así es. Y yo siento que no avanzamos. A ver, depende de lo que llames avanzar. Yo creo que sí ha habido algún avance en cuanto a los problemas esenciales que ha habido y en otros no ha habido tal avance. ¿Dónde ha habido avance? Se han recuperado algunas instalaciones médicas que estaban abandonadas. Ahí ha habido avance. Hay nuevas prácticas médicas. Hace poco vi ayer que se estaba haciendo tratamientos para el Parkinson, implantando electrodos en los pacientes. Eso no había antes. La reforma administrativa y informática, que era un pilar del cambio en la Caja de Seguro Social, estaba estancada. Finalmente empezó a funcionar. Entiendo que el año pasado fue aprobado ya el proceso y entiendo que está caminando. Eso ha avanzado un poco. ¿Dónde ha habido atrasos? Ha habido atraso, obviamente, en el tratamiento de cómo hacer para la redundancia, hacerle frente al pago de las pensiones, dado de que el sistema de IBM está ya prácticamente colapsado. No ha habido mejora sustancial en la provisión de medicamentos. Y en las citas médicas también persiste el problema. Entonces hay algunos avances tímidos en la obra física, en el inicio de la reforma informática, que no se ve todavía, y persisten los atrasos en el tema del IBM, la mora en la atención de las citas médicas y en el tema de los medicamentos. Luego de su experiencia, una de las tantas teorías que he escuchado es dividir la institución. Porque una cosa es atender las prestaciones médicas y otra cosa es el programa de invalidez, vejez y muerte. Entonces dicen, no, es que debiera haber una caja de seguro social solo para prestaciones médicas y otra, llámele caja o llámele como quiera, para atender estos problemas, estos temas de las pensiones y demás. ¿Usted tiene una opinión al respecto? Sí, yo creo que eso es inevitable. El tema es cómo hacerlo y cuándo hacerlo. ¿Sí? Yo creo que, como decía justamente ayer un amigo con el que estaba yo viendo antes de ayer, decía, juntar 2 débiles no te hace un fuerte. Tú tienes que resolver los problemas institucionales para hacer una fusión que sea eficiente y que sea efectiva. Yo creo que la Caja de Seguro Social tiene problemas de eficiencia y de sistemas muy profundos. Lo mismo debe tener el MINSA. Y creo que ese es un proceso que debe tomar algún tiempo para llegar allá. ¿Ve? ¿Eso va a resolver el problema de la mora? No lo sé. Pues tenemos que entender, yo hago una solución ¿para qué? La visión que se está poniendo y que es razonable es optimizar el uso de los recursos. Pero ante el ojo del paciente, a él le da lo mismo que un proceso valga $20 o $50 y igual no se lo están entregando a tiempo. Entonces yo creo que lo que tenemos que tener claro es qué quiero resolver. Quiero resolver el problema de la calidad y cantidad de atención médica y quiero resolver un problema de la provisión de los medicamentos oportunamente. Don Francisco, hay un tema generacional al que yo me quiero referir, ya que estamos adentrándonos al tema Caja de Seguro Social. Y es que mientras por un lado hay gran parte de la población que depende del IBM y depende de la atención médica del Seguro Social, hay otra parte de la población que tendrá de 18 a 32 años, por ponerle un rango de edad, que o no entiende lo que está pasando con el seguro o no entiende para qué sirve el Seguro Social, porque es una realidad. O por otro lado dice, a mí el Seguro Social no me importa, no voy a cotizar, no me voy a meter en ese mundo. ¿Cómo se le explica a una persona dentro de este rango de edad
lo que implica la Caja de Seguro Social para la actualidad nacional y para el futuro de ellos mismos cuando lleguen a la edad de jubilación o tengan necesidad de acudir a los servicios médicos de la Caja de Seguro Social? Sí, yo creo que hay dos elementos que están aquí. El primero es que la persona que está en ese rango de edad ve el problema de la jubilación como algo tan lejano que para él no es un problema inmediato. Para ese joven el problema inmediato es si está casado, cómo me manejo, si no tengo auto, si estoy soltero. Ese es su problema. Y el otro tema es que como normalmente ese tramo tiene buena salud, tampoco está viviendo el problema de la fila, no está viviendo el problema de la carestía de los medicamentos. Entonces, un poco no me afecta, luego no me preocupa tanto. Sin embargo, yo creo que los jóvenes sí están concientizados de que hay un problema y que eventualmente les va a llegar. ¿Cómo sumarlos a ellos a una posición de interesarse e involucrarse en el tema? Es un poco complejo. ¿Por qué? Porque ese mismo joven que estamos hablando normalmente es una generación, creo que le llaman la Z, que ellos no están preocupados. A nuestra generación nos enseñaron a desarrollar una habilidad para trabajar en una empresa y ser parte de una empresa. Este joven no piensa así. Este joven piensa quedarme yo 20 años en una empresa, quedarme 30 años en un puesto, lo ve como imposible. Entonces su propia visión de su vida profesional y laboral es distinta. Entonces no está pensando en esa acumulación de derechos que da el estar en una empresa formal. Ese es uno. En segundo lugar, tú tienes de que el mismo mercado laboral cada vez se inclina más por ese tipo de modelo. Entonces no se siente lo que decía, ¿para qué voy yo a cotizar? Y ahí entra lo que yo te estaba diciendo. Si yo quiero enganchar a ese joven que él voluntariamente se sume al sistema, yo tengo que demostrarle, uno, que el sistema es eficiente, dos, que es rentable, y tres, que su dinero está seguro. Por eso es inevitable, es indispensable, antes de fusionar o separar, mejorar los sistemas de gestión de la caja, de manera tal de que tú puedas llegar ante el joven y decirle, mira, que hay un producto que te conviene, y venderlo. Entonces yo creo que por eso la bola está en la gestión de la institución. Ahí y procesos de afiliación más sencillos. Actualmente los procesos de afiliación de la caja son complicados. Yo pasé por eso cuando yo volvía del exterior a Panamá. Yo quise completar mis cuotas, que las tenía pagadas, pero yo no sabía. Y el proceso es complejo, tomó como 4 meses que me aceptaran. Y yo nada más quería pagar pensión, yo no quería salud. Que estos exámenes, que el otro examen, que la cita médica, 3 veces te ven 3 médicos distintos, después esperar 1 mes y pico para que te aprueben. O sea, es complicado. Ahora, fíjese que cada vez que hablamos con exdirectores, expertos, nos traen la solución. La solución es esta y hay que tomar estas medidas. Pero ¿por qué no se toman las medidas cuando se está en el poder? Obviamente no es un tema de recriminar ni nada. No, tampoco me siento aludido. No, es que hay una frase muy interesante que dice que los exministros son los grandes expertos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué me fui? No, yo te pregunto, ¿por qué me fui? por eso mismo, ¿no? Porque es imposible. No, porque no había voluntad política de hacer las cosas. Básicamente, el problema del Seguro Social es voluntad política. Es voluntad política, es la decisión de hacer lo que hay que hacer. Nada más. ¿Y por qué no se hace? Porque, a ver, en el gobierno del presidente Varela hubo 4 directores en 5 años. Imposible hacer nada con esa inestabilidad en el liderazgo. En el gobierno del presidente Nito Cortizo, hubo mucha timidez de parte del Ejecutivo de enfrentar el tema. Desde junio del 2021, ya ellos estaban diciendo que tiraban la toalla y eso provocó, fue mi primera pelea que tuve en junio del 2021. Me salí de una reunión y tiré la puerta y me fui, pero yo dije, esto no puede ser. Esto no puede ser. Yo no he venido aquí a jugar, yo no he venido a perder el tiempo. Esperé y hasta enero del 2022, cuando ya finalmente, ya públicamente le dicen al país, no vamos a hacer nada. Pues entonces yo no digo, tenemos capital político. Así es. Esa fue la expresión. Pero ahí yo Pero soluciones hay, ¿eh? Claro, ¿no? Yo no digo que no. Tiene que haber, por favor, ni más faltaba.
Ahora bien, uno que no conoce el intríngulis del asunto, no entiende un poco cuál es el problema. El problema ya es capital político. Y usted mencionaba lo ocurrido en la gestión de Varela y menciona lo ocurrido en la gestión de Laurentino Cortizo. Pero el director sigue estando allí. Y la pregunta es, ¿cuál es el papel del director de la Caja del Seguro Social? Él queda administrando algo que es muy complicado administrar. Tú tienes un director que solamente puede tomar decisiones hasta $250,000 cuando tiene gastos que están por los miles de millones de dólares. El director de la Caja del Seguro Social maneja el 20 y tanto % del presupuesto de la nación. Y tú te encuentras que el director de una empresita o de un ministerio chiquito tiene más poder para resolver problemas mucho menos importantes. Entonces, la estructura que existe obliga al director a coadministrar con una junta directiva, porque todas las decisiones que implican cambios esenciales tienen que pasar por una directiva. Adquisiciones, reformas, cambios, todo tiene que pasar por ahí. Y tienes una directiva que además por la propia ley que tiene, le asigna funciones de tribunal de segunda instancia para temas laborales, lo cual hace de que la mitad del tiempo de la junta directiva se va en administrar temas laborales y la otra mitad en ver temas administrativos que van mucho más allá de la función de una directiva, que es fijar metas, fijar objetivos y medir el resultado de la gestión. Entonces tienes una estructura que no funciona de acuerdo al mandato que le da, o que se espera que le dé la ley de atender a la salud pública y las pensiones. Está sumamente limitado la capacidad de acción de un director. Tú puedes traer ahí el gerente de la Coca-Cola, de la Toyota, el que tú quieras. Con esa estructura se va a chocar con una pared infranqueable. ¿Cuáles serían los cambios directos que habría que hacer a la estructura para que se pueda empezar a lograr los objetivos que se quieren dentro de la reforma del Seguro Social? Tiene que empezar por poner una dirección profesional. Yo creo que la dirección en la estructura actual necesita una combinación de gente con un perfil de conocimiento y prestigio médico y de conocimiento y prestigio profesional en el área financiera y administrativa. Tú necesitas un equipo con ese perfil, empezando. En segundo lugar, necesitas una junta directiva que deje de ser gremial y entienda que ellos no están ahí representando gremios, sino que están representando asegurados. Y cuando digo gremio, estoy hablando desde el CONEP hasta el último representante de los jubilados y hasta los del gobierno. Francisco, usted sabe que un día en la junta directiva del canal llegó este personaje que felizmente ya no está ahí. El primer día de la junta directiva que se incorporaba. Dice, yo estoy aquí representando los intereses de las empresas tales y tal. Y un directivo del canal le dice, aquí se representan los intereses del país, no los intereses de ninguna empresa. Es lo mismo que pasa en la junta directiva del Seguro Social. Es lo mismo. Había casos de trabajadores que flagrantemente eran responsables de una falta y los dirigentes sindicales se alineaban a defenderlo. No importa las razones que tú dieras. Y si te ibas del otro lado era la misma cosa. O sea, y tenías entonces los representantes del gobierno que se quedaban callados y se iban con la mayoría. Entonces tienes una directiva que además, para mi gusto, no tiene las competencias necesarias. Tú tienes que se van y que tienen que supervisar. Y se van a supervisar un hospital. En ese grupo de los 11, uno es médico, si acaso. Uno es ingeniero, si acaso. Y van a ver cosas de medicina o van a ver cosas de ingeniería. Tú no tienes la competencia para poder decir que yo una vez escuché a un director quejándose de que en una policlínica el gran problema era que los gatos y las palomas hacían sus necesidades en los aires acondicionados y se pasó varias sesiones hablando de los gatos y las palomas. Otro día otro se la pasó quejándose que faltaba una silla de rueda en una cuestión. Entonces tú tienes que la representación en la junta directiva, para mi gusto, no es necesariamente la más eficiente. Tienes un cuerpo jurídico que les marca lo que tienen que hacer, que es meterse en la administración, y tienes un director que no tiene las autoridades necesarias para dirigir. Entonces tú tienes ahí un ente, y tienes, cuando yo me fui eran 36 gremios, creo que ahora va por los 50 gremios, cada uno defendiendo su pedacito de interés. ¿Ves?
tiene los proveedores que tienen 10, 15, 20 años que no van a una licitación y las sabotean porque no quieren que hayan licitaciones. ¿Ves? Y tienen grupos médicos defendiendo los intereses, su grupo también. Entonces tienes una lucha interna y tienes un problema de la sociedad que espera mucho, con toda razón, de la única red de seguridad social que tiene el país. En la actualidad, ¿hay alguien de los que ha mencionado o alguien de los que no ha mencionado que defienda los intereses del asegurado? Todos dicen que lo defienden. Todos dicen que lo defienden. Si tú le preguntan, todos creen, y déjame decirte, yo creo que lo dicen honestamente. Ellos creen que lo que están haciendo es lo mejor. Y es posiblemente que están haciendo lo que ellos mejor pueden hacer, no necesariamente lo que la institución necesita. ¿Me explico? Pero yo creo que ellos son honestos y te puedo decir más. Son buenas personas. Pues tú puedes ser mi gran amigo, mi gran cuate, mi pata, como dicen los peruanos, pero yo no te voy a montar a ti en un vuelo a la luna si no eres un astronauta. Ahora, fíjese que cuando uno ve otros sistemas, como por ejemplo el sistema colombiano, que es muy aplaudido, porque es un mix entre lo privado y lo público, en que incluso hay un debate en este momento porque Gustavo Petro lo quiere cambiar a un sistema muy parecido al nuestro. Le hago la pregunta como conocedor. ¿Usted cree que Panamá tiene que olvidarse del sistema administrado por una caja del Seguro Social y tal vez abrirse a este mix entre lo privado y público? A ver, la administración pública tiene la mala fama de que es ineficiente porque está contaminada de las decisiones políticas. ¿Ves? Yo no estoy tan convencido que eso necesariamente siempre es así. Tú puedes tener una empresa que sea de propiedad pública gestionada con un criterio empresarial y vas a lograr objetivos. Yo creo de que el sector privado tiene un papel importante que jugar porque pide rendimiento y que pide eficiencia. Claro. ¿Ve? Yo creo de que, y estoy convencido, de que si tú logras hacer un sistema que el propietario sea el trabajador, de verdad, que tenga una junta directiva realmente que vele por sus intereses, importa poco qué estructura tú le des. Bien, pero si tú la tienes como la tienes ahora mismo, definitivamente la tentación es irse a un sector semiprivatizado. Y es más, muchos trabajadores preferirían eso. Pero yo digo, ¿sabes qué? Si yo pudiera ir a un hospital privado, como pasa en Canadá, o cualquier hospital, y le pasan la cuenta al otro, yo estaría feliz. Porque yo lo que quiero es que me resuelva mi estado de salud. Resuelva mi estado de salud. Claro. Es lo que te puedo decir. Yo no tengo una decisión abierta o cerrada contra esa opción. No hay opción perfecta, pero yo creo que transitar de hoy para allá en eso sería abrir una puerta aún con una confrontación innecesaria en este momento. Ahora, pero no la descarto en algún momento. Claro, yo siempre aquí traigo el tema a discusión y sé que van correlacionados, pero no es parte de la solución del aumento del seguro, de la edad de jubilación, por cómo hemos avanzado nosotros nuestra esperanza de vida. Y lo que me llama la atención es que cada vez que uno habla de medidas antipopulares, ¡no! Que no digas eso, porque es antipopular. Bueno, pero hay que tomar una decisión. Y hay decisiones que serán antipopulares. Yo le pregunto a usted, ¿qué decisión antipopular se tiene que tomar para salvar la Caja de Seguros? Bueno, mira, me imagino estás pensando en las medidas paramétricas y yo creo que hay un problema conceptual serio de los que la piden y los que se oponen. Los dos están equivocados, en mi opinión. Y es lo siguiente. Quienes dicen que las medidas paramétricas hay que ponerlas para salvar la Caja del Seguro Social, no es así. Tú puedes poner todas las que quieras y no lo vas a resolver. Por una sencilla razón, el sistema, como está establecido, es un sistema cerrado, cada vez hay menos cotizantes, hay más beneficiarios que van aumentando y no hay un reemplazo de la fuerza laboral. Entonces, si tú en ese contexto cambias medidas paramétricas, no lo resuelves. Vamos al otro. Dicen los otros, no. Lo que hay es que succionar ambos sistemas y ahí vas a tener el dinero para poder seguir pagando las pensiones. Tampoco es cierto. Vas a tener el problema de caja actual resuelto, que es un problema de que no hay suficiente ingreso, sumaste lo que tiene un grupo y se lo pones al otro,
pero dentro de 10, 15 años vas a tener problemas agravados Claro. porque no hay suficiente reemplazo de cotizantes por trabajadores. Entonces, ¿dónde está el problema de la paramétrica? La han puesto como que es la solución o es la condenación. Las paramétricas no responden a un problema de cuánto es la pensión. Las paramétricas responden a un problema de cuál es el perfil demográfico de la población. El perfil demográfico de la población, cuando se hizo el sistema, que le llaman el bismarckiano, lo hizo el general Bismarck en el siglo XIX, la tasa de sobrevivencia de los viejos era baja. 40, 50 años. Que llegaba a 60 era un anciano. Entonces en ese sistema, y había mucha gente, muchos morían en la edad, había una tasa de mortalidad altísima, muy pocos llegaban a la edad esa, se iban muriendo en el camino. Pero va por lado. Entonces, ¿qué sucede? Ese sistema proveía de recursos en cantidades más que suficientes para esa población. En la medida que la medicina, la nutrición, la educación fueron evolucionando, se fue alargando la expectativa de vida de la población. Claro. Hoy día, mi mamá a los 60 años era una señora. Búscame una mujer de 60 años hoy, es una muchacha. Una mujer llena de vida, de energía, preparada, con ganas de vivir la vida y de hacer. ¿Ves? Entonces, el perfil demográfico cambió. Antes era un perfil así. Mucha gente arriba, pocos abajo jubilados. Ahora es así, Al revés. casi paralelo, y la tendencia es así. Inversa, una pirámide inversa. Entonces, la gente tiende a vivir más, obviamente, con otro gusto, con otro costo. Entonces tú no puedes seguir diciendo que las medidas paramétricas con las cuales tú calculaste la jubilación son las mismas. Por eso, por ese principio demográfico, hay que ajustarlas en algún momento. ¿Ves? Vamos al problema del IBM, que es lo que te preocupa. Medidas impopulares que habría que tomar para ajustarlo. Hay una cosa que se llama el costo de reemplazo, el costo de transición. Cuando tú pasaste del sistema de beneficio definido, que es un sistema, todos aportan y todos sacan una cantidad X, a un sistema donde cada uno recibe lo que aporta más la inversión y un componente de solidario, esa transición tiene un costo. Ese costo se estimó en $500 millones por año. Nunca se puso. Entonces, si se hubiera ido poniendo en el tiempo y ese dinero se hubiera invertido juiciosamente, hoy tendríamos suficiente rendimiento para cubrir eso. No se hizo. Entonces, el costo de transición le cae al gobierno. Pero ¿quién crees tú que es el gobierno? ¿De dónde saca la plata su gobierno? El gobierno. De tu bolsillo. Yo no lo sé. Puesto. Entonces, cuando tú dices que el gobierno pague, el gobierno dice, yo pago, pero te lo voy a sacar de tu bolsillo. Entonces eso requiere que tú canalices dineros públicos hacia allá y tienes que financiarlo de alguna manera. ¿Cómo lo vas a financiar? Impuestos. Es la vía. Algunos dicen, coge la plata del canal. Perfecto, coge la plata del canal. La plata del canal ya se está gastando. O recortar la calidad de los servicios públicos, que ya es mala, ¿eh? Para poder atender eso. No la pago. Es una opción suicida. El gobierno que diga, yo pago hasta donde llegue el dinero, ese gobierno se está poniendo un tiro en el pie, porque no solamente ese muchacho de 18, 32 años que tú mencionas, ahí va a reaccionar y dice, espérate, si no hay plata ahora, menos va a haber cuando me toque a mí. Claro. Entonces, el gobierno que haga eso se cae. ¿Ok? Y la docencia que yo me puse sobre mis hombros en estos 2 años y medio es de explicarle a toda la población, y decirle, señores, el problema es de todos, tenemos que pagarlo. Y vienen algunos ilusos y dicen, es que la evasión fiscal, la evasión de los ricos, sí, hay que quitarles a los ricos para darle a los pobres. Eso suena lindo. ¿Eso es viable? Obviamente que no es viable. Ahora, o sea, ese es el tipo de decisiones que hay que tomar. Y las entiendo perfectamente. Yo sí quisiera que pudiese trasladar, siempre y cuando pueda decir lo que se pueda decir, obviamente, apartando los
lo interno. Usted dice, yo en una reunión me paré, tiré la puerta y me fui porque sabía que esto no iba a andar. No, lo dijeron, no vamos. Perfecto. En esas reuniones a lo interno de la Caja del Seguro Social, cuando se plantean estos debates de qué hacer, ¿cómo son? Porque la gente ve el Seguro Social cercano, pero a la vez ve a una junta directiva a lo lejos. O sea, no le puedo llegar, no la puedo tocar. En ese momento era la dirección, una representación de la Junta Directiva y una representación del gobierno central. Como es un problema nacional, necesitábamos que el gobierno central diera el apoyo, diera el liderazgo. Fueron muy tímidos en darlo y en un momento dado, ante la presión de los sindicatos, dijeron, no, vamos a dejar eso. Entonces sale el tema de la OIT, vamos a pedirle a la OIT un informe que lo que vino es a precisar lo que ya la administración había dicho y lo que había dicho la Junta Directiva. O sea, no hubo nada nuevo bajo el sol. Entonces, entonces la tentación, vamos a dejarlo para el próximo gobierno. Entonces esas discusiones que se dan son sumamente, a veces, se trata de mantener el respeto. Yo admito que yo no soy muy dulce, ¿ves? Y me molesté mucho porque yo fui comprometido a hacer una tarea que ya el gobierno decía no la vamos a hacer. Entonces yo ¿qué hago aquí? ¿Ves? Ese es un poco lo que pasó. Pero es una discusión así, tripartita, administración, junta, gobierno, y entonces se discutía y el gobierno dice que no y después lo ratifica el vocero 6-7 meses después. Pues obviamente ya tú tienes que estar trazado un camino de no hacer las cosas. Ahora, cuando escucho un análisis tan elaborado, bueno, no es que tan elaborado, sino de alguien que ha vivido el tema y que además no ha dejado de estudiarlo, no sería, bueno, es que el tiempo nos puede comer, no deberíamos empezar esto por reformular la ley en lo que a la configuración de la Junta Directiva se refiere. Yo tengo una idea un poco más atrevida. Yo pasaría una ley de emergencia. Yo crearía una junta directiva nueva de emergencia, con una dirección nueva de emergencia, que en un plazo perentorio tenga un proyecto de reforma completo de la ley. Pero tendría que modificar la ley actual. Actual, definitivamente. Por eso digo. Tendría que hacerlo porque, honestamente, en este momento no hay representación empresarial. Cero. Porque se fueron. Se fueron. La laboral no tiene la legitimidad que da el haber, porque se le venció. Y los del gobierno, lo que ustedes comentaban hace un rato, acaban de llegar, pero no están legitimados porque no han sido confirmados los que los nombraron a ellos. Que ellos van en representación del ministro de Salud y el ministro el ministro de Salud y del MEF. Del MEF, sí, y bueno, la Contraloría. Que es la única que estaría legitimada porque están con el periodo vivo, ¿no? Que es hasta diciembre. Serían los únicos que estarían vivos prácticamente legitimados en este momento. Entonces tú tienes una cefalía, de hecho, en cuanto a la legalidad de que ellos estén ahí, aunque la ley dice que hasta que no llegue tu reemplazo no te puedes ir, pero bueno. No, ha perdido tal vez la representatividad, tal vez sea la mejor versión. Entonces hay un tema. Pero me queda claro con la explicación que escucho en el día de hoy, y aquí lo hemos mencionado más de una vez. No puedes tener una institución que maneja un presupuesto incluso más alto que el del canal, con una junta directiva bajo la idea de la representación de los sectores. Porque es una deficiencia humana. A lo mejor me pasa a mí, le pasa a cualquier otro. Bueno, es que yo estoy aquí representando a los trabajadores, es que yo estoy aquí representando a la empresa privada. Y no se dan cuenta de lo que tienen es que administrar el Seguro Social. Yo lo veo distinto. Yo creo que tiene que haber esa representación. De hecho, la ley 23, creo que se llama, la que creó el Seguro Social, si quieres te la mando, yo hice una comparación de las leyes, desde la fundación hasta la actual. Esa ley eran 6 páginas nada más, la actual tiene 100 y pico páginas. Siempre hay una representación tripartita. En aquella era un representante del gobierno, un representante de los trabajadores, un representante de los empleadores y 2 funcionarios públicos. El gerente del Banco Nacional, el ministro de Hacienda. 5. Ahora vamos por 11. Cada gremio quiere un puesto en la silla, un puesto en la junta.
Los administrativos quieren un puesto. Los del médico, que son 3 grupos en uno, quieren cada uno el suyo. Los jubilados quieren 3 más. Entonces tú ves de que eso va a llegar a un estadio para poder reunir esa junta directiva. Entonces, definitivamente tiene que haber una representación. El tema es qué calidad de representación. Cuando estábamos en la discusión de la reforma, yo propuse subir la dieta y subir los requerimientos para ser miembro de la junta directiva. Porque una persona profesionalmente altamente competente no se te va a reunir a ti 2 veces por semana, 7 horas semanales, para que le pague $100 por reunión. Su tiempo vale muchísimo más que eso. Pero si tú quieres que personas de perfil estén dispuestos a asumir el puesto, tú tienes que pagarle más. Entonces yo decía, subamos la dieta para que haya gente interesada y subamos los requisitos para que haya gente calificada que esté interesada en ir. ¿Qué hicieron en la reforma? Subieron la dieta, pero los requisitos los mantuvieron abajo. ¿Por qué no me sorprende? En un momento dado, yo me acuerdo de un dirigente de la FENACEP. Ese día yo no estaba nada dulce tampoco. Dice que él tenía derecho a sentarse en esa mesa. Yo le dije, usted no tiene ningún derecho a sentarse en esa mesa. Los trabajadores tienen el derecho a tener la mejor representación posible en esta mesa. ¿Representan los intereses de los que dice representar? Esa es la pregunta que alguien hizo hace un momento. Claro. ¿O representan grupos de poder como sucede en la política, en los clubes sociales, en todos lados? Qué enredo. O sea, no hay solución perfecta. Lo cierto es que por estructura del Estado, pues la Contraloría siempre va a estar presente. Así es. El MEF siempre va a estar presente. Pero entonces comienza a soplar el número, ¿no? Comienza a soplar el número. Salvo que fuera un tema como fue crear la Junta Directiva del Canal, que es por constitución y dice, es así y punto final. Ahí no está el MEF, ahí no está la Contraloría. Ahí el único cuerpo un poco extraño es el que por constitución ordena que sea un miembro de la Asamblea. Así es. Pero por lo demás, ¿y qué nos interesa a los panameños? Que la Junta Directiva, para seguir usando el mismo ejemplo, el Canal, represente los intereses de los sindicatos, de los que trabajan allí, de los profesionales que trabajan allí, de las empresas, de los barcos, o nos interesa una Junta Directiva que funcione en función de los intereses del Estado panameño. Y de los dueños, que son los trabajadores. No, los dueños somos los panameños, los Por eso, trabajadores. sí. Es que, no, cuidado, Francisco, cuidado, no me des agua sucia, ¿Por qué? porque los capitanes de barco y porque los sindicatos quieren tener una silla ahí. ¿Por qué usted cree que les gusta la idea de la constituyente y demás? Porque una de las cosas que quieren algunos de estos sectores es hincarle el diente al título del Canal, que yo no digo que sea inamovible. Si lo vas a reformar, que sea para mejorarlo. Pero no para ahora hacer crecer más, que hay que tener a los jubilados del Canal, hay que tener a los del 9 de enero, hay que tener a los... No, así no es bueno. Así Nos interesa que el Canal funcione y funcione bien. Así es. Y que le genere dividendo al Estado panameño. El análisis no es muy diferente con el Seguro Social. Okay. Porque si es una junta directiva de intereses, se nos enreda. Es una deficiencia humana natural. Así es. Si a mí me dicen, tú estás ahí representando a tal, yo voy a cuidar los intereses de tal. Entonces, creo que ya toca que los panameños reconozcamos, ya pasaron las elecciones, ya hay un nuevo gobierno, ya hay unos nuevos diputados, que por cierto con eso vamos a conversar con el siguiente invitado que ya está acá. Ya todo eso pasó. Sí. Ahora tenemos que asumir la responsabilidad, gobernantes y gobernados, con temas como el Seguro Social y muchos otros más que están en la fila. Yo solo quisiera añadir algo, y de la magnitud en esa misma orden de magnitud. Así como el problema del Canal es un problema de magnitud nacional, el problema de la Caja de Seguro Social es un problema de magnitud nacional, y la solución que se le dé va a marcar este gobierno. Porque al ser un problema nacional, tiene que ver con la seguridad social
tiene que ver con los temas macroeconómicos, que es la estabilidad del sector público, tiene que ver con la imagen ante las calificadoras de riesgo, que tienen que ver si el país está tomando las medidas adecuadas, y tiene que ver con el mensaje a la población de que las cosas se están haciendo correctamente. Entonces, como lo maneja el gobierno, va a marcar o un crecimiento de su capital político o un desgaste inmediato que va a afectar al resto de la administración. Pero ellos pidieron el voto para ser diputados, Mulino pidió el voto para ser presidente, la mayoría de la ciudadanía se los concedió y ahora les toca tomar decisiones. Así es. Nos toca a nosotros, como gobernados, asumir también nuestro papel en esta discusión. Y yo creo que el país tiene que entender que no va a venir una varita mágica a cambiarlo, ni que el gobierno por sí solo lo va a hacer, sino que esto va a ser una carga que tiene que ser distribuida, Sí. y hay que buscar lo que sea lo menos onerosa posible a los sectores más carenciados, pero que sea lo más justa, pero hay que tomarla y va a ser un costo para todos. Don Francisco Bustamante, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por darnos este tiempo, muy amable. Bien, bien. Okay. 8:17 minutos. Y bueno, dijo el propio presidente Mulino, después del Seguro Social sigue la mina. Y alguien me dijo, no, el presidente está equivocado. Es el Seguro Social y la mina, o con la mina. No uno primero y otro después, porque me explicaba esta persona que de una manera u otra, no es que están vinculados, pero es que esa mina le genera unos ingresos demasiado importantes a el Estado panameño en general y al Seguro Social en particular. 8:17 está con nosotros, ya aquí en la cabina, don Hugo Wood, joven profesional de este país que también ha estado metiendo mucha lupa a varios temas. Hugo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin, y a todos. Un placer siempre estar acá y resalto este programa trayendo temas de importancia a la discusión. Gracias. A ver, como dije, Hugo Wood es un joven profesional. Yo soy joven porque es más joven que yo. Profesional panameño que le ha inquietado mucho una diversidad de temas como este del Seguro Social y otros más. Pero primero lo primero, ¿cómo ha analizado apenas el gobierno de Mulino lleva 15 días? Ha generado una expectativa muy alta. La Asamblea, por su lado, también. ¿Cómo está analizando todo esto? Mira, con mucha expectativa, pero con una bocanada de aire fresco en muchos frentes, ¿no? Yo creo que hay dos formas de verlo. Yo creo que desde el punto de vista de los nombramientos, que generan una esperanza, sin duda alguna, pero también desde un punto de vista de esa relación con la Asamblea Nacional. Creo que esta semana va a ser clave entender ese tema de las designaciones en las comisiones más importantes, porque sin duda que hay un endoso o una relación con el Ejecutivo para que esas personas que presidan, sobre todo las comisiones de presupuesto y credenciales, tengan ese vínculo o ese mensaje a la ciudadanía, ¿no? Entonces, todavía la expectativa creo que es muy temprano para hacer análisis concretos. Hay que ver la hoja de ruta de dos temas. Me parece puntualmente el tema de la caja, cuál va a ser el cronograma de discusión, número uno. Y número dos también el plan de ajuste macroeconómico que el ministro de Economía ya ha anunciado que se va a hacer. Ha hablado creo que le ha rehuido a la palabra austeridad, pero ya ha hablado de que los ministerios tienen que ajustarse los pantalones. Entonces vamos a entender eso, cómo se va a dar en la práctica. Y eso creo que va a tener un efecto cascada en toda la administración y bueno, ver si esa gran promesa del chenchen en tu bolsillo se va a postergar. Sin embargo, Hugo, o cómo se va a realizar, ¿no? Sin embargo, el país vio lo ocurrió el 1 de julio en la Asamblea y lo que está ocurriendo esta semana, como ha advertido, la configuración de las comisiones. Y no hubo o no ha habido forma de que en la Asamblea hayan las negociaciones necesarias para producir los resultados, no que los diputados quieren, sino los que la población mayoritariamente quiere. ¿Cómo ves esa parte? La pregunta es cómo medir lo que la ciudadanía quiere, porque digo, los independientes fueron 20 más 3 de un partido nuevo como Moca, pero también pudiéramos hablar de manera bastante objetiva que RM es un partido nuevo y que lo que se está hablando es que quiere una manera nueva de ver política. Entonces, yo tengo algo de dificultad en comprar ese argumento de que la ciudadanía quiere necesariamente un tipo de liderazgo marcado hacia algún tipo de representación. Lo que sí demostró de manera clara es que quería cambiar, darle una vuelta a la página de la política tradicional. Entonces,
justamente la riqueza de las democracias basadas en sus parlamentos es que es el órgano más representativo del Estado y deben ser esos parlamentarios los que deban buscar esos consensos, idealmente representando ese voto de la población. Entonces, nuevamente, creo que este esquema que se tiene en la Asamblea de que las comisiones deben ser representadas por las bancadas es interesante porque debe verse reflejado esa distinción entre el interés real de haber un cambio con el status quo, que es lo que por lo menos ya se tomó la decisión inicial con la directiva de la Asamblea, donde una persona que viene de esa política tradicional la está presidiendo. Va a depender el futuro de cómo avance la administración Mulino, de las decisiones que se tomen en esos temas trascendentales para el país. Absolutamente, y más porque él lo ha dicho de manera muy clara, que él no ha venido a poner curitas, ha venido a hacer cambios importantes. Desde que él haya dicho, creo que la caja de seguro social es el tema principal o la prioridad, no es un tema que le va a rédito político. Ya lo dijo en su discurso, que él no viene aquí a ganar capital político. Entonces ahora tiene que trasladar eso en acciones puntuales. Entonces, creo que lo decía Francisco muy bien, cualquier reforma que se haga a la caja, que es un tema puntual, tiene que pasar por la Asamblea. Yo estoy quizás un poco, yo difiero del punto de una ley de emergencia, porque igual hay que pasar por la Asamblea para aprobar una ley de emergencia, tienes que ir 2 veces, una ley de emergencia para hacer un diálogo y después traer otra ley. Creo que deberías poder ir directamente con una propuesta robusta y con un diálogo detrás. Entonces, creo que ahí es donde vamos a tener claros mensajes de por dónde va esta discusión y saber si las propuestas van a ser de cambios profundos o van a ser cosméticos. Algo que muchas veces se deja de hablar en temas como estos es que comenzamos el debate desde la mitad del tema, no desde la profundidad del mismo. La Caja de Seguro Social, como tal, es la estructura gubernamental que respalda la institución de seguridad social. En Panamá se creó bajo una estructura donde había muchos trabajadores y pocos jubilados, y ahora es otra estructura. Entonces hay que hablar sobre eso. ¿Cuál es el modelo de seguridad social que quiere el país? No hay que hablar necesariamente, o no hay que hablar de primero, de qué hay que hacer con la caja. Que si la Junta Directiva hay que cambiarla, de acuerdo. Que si el sistema mixto entre salud del MINSA y la caja hay que cambiar, de acuerdo. Pero, ¿cómo definimos la seguridad social panameña? Yo creo que es una pregunta que nos cuesta responder. Yo he estudiado los sistemas de seguridad social de la región. No muy lejos, Costa Rica, Salvador, Honduras, Guatemala. Funcionan similar. Junta directiva bajo representatividad. Menos número, por ejemplo, en Guatemala son 9 personas, 1 del sector privado, 1 de trabajadores. En Panamá tenemos 3 de trabajadores, 3 del sector privado. Es mucho más grande y los resultados están ahí. ¿Quién ha dado, digamos, el cambio en ese tipo de nociones institucionales? República Dominicana. En República Dominicana, las pensiones se manejan con una superintendencia, así como tenemos en Panamá la de bancos, la de seguros, la de valores, que regula tanto al sector público, lo que sería la Caja Dominicana, y regula a los administradores de fondos de pensiones privados. La ley obliga que todo trabajador formal tiene que cotizar. O sea, que no te da esa oportunidad, tienes que cotizar como pasa en Panamá. ¿Cuál es la diferencia? Que el ciudadano o el trabajador tiene la libertad de escoger a dónde van sus fondos. Aquí en Panamá tú naces, creces, trabajas y apenas te llega tu primer cheque tú no lo eliges, pero el 9.25 de lo que devengas se va a una caja. En Dominicana pasa lo mismo, pero ese porcentaje que te devengan, tú escoges a dónde va. Para mí ahí está la discusión central. Después viene el tema de qué hacemos con la parte estructural acá, porque es cómo Panamá quiere percibir ese momento de vulnerabilidad que tienen sus ciudadanos. Y por eso para mí la Caja es la institución más noble que ha creado la civilización humana, porque fue creada y es una construcción reciente, a finales del siglo XIX, que se desarrolló a principios del siglo XX y que se puso popular con Roosevelt en los años, la década de los 30, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, porque se daban cuenta que después de la Revolución Industrial los trabajadores morían en las fábricas. No tenían tiempo para poder atender a sus nietos ni atender cosas del hogar. Eso llega a Panamá en los 40 y lo que buscó en Panamá es poder preservar los riesgos de invalidez, vejez, que es el que nos tiene hoy en esta discusión, maternidad, riesgo profesional, una cantidad de riesgos. Entonces la caja se crea para decirle al trabajador, es que si tú no aportas en tu etapa profesional productiva un fondo, cuando tú no puedas hacerlo, no nos va a quedar otra al Estado que tener que apoyarte. Y para poder apoyarte necesitamos que nos des parte de eso para administrarlo. Ese es el concepto.
Y por eso yo resalto y celebro mucho estas discusiones, porque nos dan la oportunidad de hablar de eso, que es el meollo del asunto. ¿Qué queremos hacer con la institución? No con una estructura gubernamental que la respalda. Y así yo te diría que deberían ser los debates en los mayores temas del país, los mayores retos del país, que a veces nos abocamos a que, no, que tenemos el tema del IFARU, no, que el IFARU, que es el problema, que tal. Nos hemos puesto a pensar cómo Panamá otorga institucionalmente las becas para que las personas por mérito se desarrollen. Eso creo que es una discusión que no llegamos ahí. Y así pudiéramos ir a muchos más temas, ¿no? Entonces, nada, ese es como mi quizás granito de arena para los análisis que se vienen, sobre todo en este momento de cambio gubernamental. Ahí fíjese que usted dice lo que ha propuesto el presidente Mulino, cuál es su visión de país, lo que él quiere en las primeras de cambio. Y el discurso suena muy bien. Y los primeros nombramientos fueron aplaudidos. Pero a medida que pasó el tiempo, los nombramientos que se iban dando no eran muy acordes a lo que él mencionaba en cuanto al cambio estructural que desea o necesita el país. ¿Cuánto hay que creerle al presidente Mulino de que quiere un cambio, sobre todo cuando tiene una sombra a su lado que le pone una piedra en el zapato? Yo te diría que hay que creerle porque en democracia la ciudadanía quiso creerle. O sea, la mayoría de los votantes decidió creerle y creo que tienen todo su derecho de ahora de ejercer el poder. La mayoría de la minoría, ¿no? Porque recuerda que él arranca el gobierno con 60%, no en contra, pero no a favor tampoco, ¿no? Claro, forma de verlo. Te Sí, diría claro. que, y nuevamente, nos vamos al tema de institución, ¿no? En Panamá nosotros pensamos, es lo que le decimos al mundo, de que la democracia se conforma con la persona que más votos tenga el día de la elección. Y eso puede ser más 34% como fue este caso. Y bueno, es un tema que, entonces, como pensamos eso, entonces no tenemos segunda vuelta. Y bueno, ya sabemos los problemas que eso trae. Es un debate interesante que pudiésemos tener después. Entonces lo que diría es, yo quisiera y creo que debemos creerle, creo que debemos tener la confianza en que por lo menos en estos 100 días pueda desarrollar su plan de gobierno. La ley panameña establece que un nuevo gobierno debe en los primeros 6 meses publicar un plan estratégico de gobierno, le llaman PEG, usualmente lo publican en diciembre, donde trasladan los planes de gobierno con la realidad que se encuentran en los ministerios, en las instituciones, y plantean al país, en los próximos 5 años, este es el plan, esta es la hoja de ruta. Yo creo que ya deberíamos, uno, ser muy vigilantes aquí a ese momento, lo que vaya ocurriendo, y deberíamos sobre todo acompañar y apoyar. Yo creo que este es el momento de acompañar y apoyar, más que tirar piedras, es acompañar, apoyar, darle todo ese respaldo y después poder evaluar y decir si con ese respaldo y apoyo la gestión fue eficiente. Ahí es donde voy yo. Yo creo que ese es el punto. Perfecto. Y eso está muy claro. Apoyar en beneficio del país. Pero llama la atención y uno se preguntaría, bueno, pero presidente, ¿cómo lo apoyo? Cuando usted, en su potestad, porque es potestad del presidente, nombra a una persona que el pueblo rechazó, que no votó, y la nombra, y va porque yo soy el presidente y lo pongo. ¿Eso no deja un mal sabor de boca? Creo que si nos vamos a ese tipo de elementos puntuales, creo que podríamos debatir, pero creo que ningún líder es impoluto y va a tener posiciones diferentes y va a tener sus argumentos. No podemos ir a Churchill, muchos lo recordarán en la historia como el gran líder que llevó a Inglaterra a ganar la Segunda Guerra Mundial, pero pocos recuerdan que pocos meses después le pidieron la renuncia porque no podía gobernar el Reino Unido y su gran opositor, que es Clement Attlee, gana las elecciones. Entonces, esa es la historia de Churchill y así podemos irnos a los grandes líderes de la humanidad. Vamos a pensar en uno reciente, en Obama. Muchos hoy pensarían que Obama es un gran líder, pero que no pudo manejar de manera clara temas como las políticas de armas, en fin, una gran cantidad de temas que había prometido en campaña. Entonces, yo lo que invito es, creo que es utópico estar de acuerdo en el 100% de las decisiones, sobre todo al inicio. Creo que ya es, y debemos decirlo, lamentablemente hemos tenido una barra muy baja en términos de liderazgo político en el país, que ya es el hecho de que hayan nombrado personas de alta credibilidad en puestos importantes que no se hayan visto en mucho tiempo. Creo que hay que darle las manos arriba. No por eso hay que simplemente cerrar los ojos, hay que seguir muy vigilantes. Sin embargo, nuevamente, creo que en estos 100 días, sobre todo, es donde el presidente y su gobierno requieren la mayor cantidad de respaldo, de apoyo, de tratar de incentivar a que siga queriendo hacer las cosas bien. Porque recordemos, nosotros venimos de experiencias políticas muy complejas donde
inician los gobiernos con un esquema y una idea y una actitud y después cambian. Cuando ganó Martinelli con con el vicepresidente Varela, o sea, el panameño votó por esa mancuerna. Duró poco más de 2 años. Cuando gana Varela, conjunto de independientes, esa era la mancuerna, el gabinete estaba conformado por gran cantidad de independientes. Termina ese gobierno, solo 2 ministros quedaron en el gabinete de los que nombró, el ministro de Obras Públicas y la canciller. Ese es el estilo de nuestros gobernantes. Inician con un mensaje y en el camino se va, digamos que, erosionando el mensaje. Mi llamado aquí es, en esta etapa inicial, donde creo que la mayor parte de las decisiones y nombramientos han sido positivos, creo que darles el respaldo, incentivar como ciudadanía, que ese es el camino para que se mantenga lo más consistente. ¿Respaldo o cheque en blanco? No, cheque en blanco jamás, a nadie cheque en blanco. Creo que el rol de la ciudadanía en democracia es ser veedores de la cosa pública y un principio claro que es el de la publicidad, y es que todos los actos públicos deben ser vistos y analizados por la ciudadanía. Este es nuestro rol. Lo que pasa es que el panameño, cuando le hablas de respaldo, interpreta que eso es ser, por ejemplo, progubernamental. Y yo entiendo el punto, advierto, entiendo el punto. Pero es que tienes una opinión pública panameña, nuevamente, hablamos hace un segundo atrás, por falta de educación, por falta de formación política, no entienden que en ocasiones, e incluso no solamente el ciudadano, el gobernante también, que como estaba planteando Gonzalo, criticar un nombramiento, entonces ya hay gente en el gobierno que dice, ese es opositor, ese es adversario. No, espérate, te están diciendo, mira, eso que hiciste no me gustó. Punto. Eso no significa que sea un adversario tuyo ni opositor político, sino que analizando desde mi óptica no me gustó ese nombramiento. Eso, el que está en el gobierno te ubica inmediatamente como adversario. Y el que no está en el gobierno, si tú dices, bueno, el nombramiento de tales funcionarios han sido buenos, este es progubernamental, este favorece al gobierno. Entonces la gente no termina de saber o aprender a hacer la diferencia de un análisis o de un juicio crítico a favor o en contra de una medida tomada, sino que se van a opositor o gobierno. Sí, y además un país como Panamá donde no hay ideología política clara. Entonces, por eso es que, nuevamente, yo creo que entiendo cuando el debate lo llevamos a las personas. Sin embargo, en una democracia madura no debe ser la discusión sobre las personas. Debe ser sobre lo que representa la institución a la que esa persona va a dirigir. Porque, o sea, miren lo que sucedió en Reino Unido hace 2 semanas. Cambió el gobierno entero, cambió todo, o sea, todo el gabinete, cambió toda la estructura gubernamental política. En un día de transición cambió el primer ministro. Un día. El primer ministro Rishi Sunak un día, el siguiente día Keir Starmer era el primer ministro y todo el gabinete estaba nombrado. Y todos entraron a las instituciones y el Estado seguía funcionando. Acá tenemos el tema de que, claro, esta persona va a llegar al ministerio, va a barrer, va a hacer esto, lo otro. Eso no debe ser la discusión. No debe ser la discusión. O sea, cuando... Acá se paraliza el gobierno cuando vienen cambios. Edwin, si Martín no cambia la Constitución para reducir el tiempo de transición, todavía tuviésemos al presidente anterior gobernando, porque aquí en Panamá pensábamos que necesitábamos más de 4 meses de transición. Ahora muchos piensan que 2 es poco tiempo, cuando... O sea, no debería haber tanto tiempo de transición. Esto que estamos viendo con las juntas comunales en los municipios, de que no hay información, que se robaron tal, etcétera, nuevamente es lo que nos dice la poca madurez política e institucional que tenemos en el país. Nuevamente, para mí, ahí debe estar el debate centrado. ¿Cómo hacemos para caminar, para que se pueda fortalecer y robustecer ese proceso? Y que no importa necesariamente, no tanto quién llega, sino cuál es la propuesta, el valor agregado que la persona trae. Porque la institución es la que se debe fortalecer siempre y es la que debemos preservar porque es la que nos representa. Las personas simplemente son, digamos, emisarios de los ciudadanos para que la puedan liderar. Entonces, por eso, yo reconozco, Gonzalo, la pregunta, nuevamente, creo que está en la mente de muchos ciudadanos, pero yo lo que invito es ir un poco más allá de la discusión y comenzar a exigir, por ejemplo, con el tema de la Caja de Seguro Social, ¿qué tipo de perfil necesitamos que administre? Vamos a hablar de eso. ¿Qué tipo de nombramientos vamos a requerir en Naciones Unidas? Vamos a tener, Panamá, por primera vez en más de 60 años, un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Poco se habla del tema. Es un puesto importantísimo. Solo 15 estados del mundo tienen esa posición. Panamá va a tener 2 años. ¿Quién va a estar ahí sentado representándonos? Va a estar hablando sobre la guerra en Ucrania, temas Israel y Palestina. ¿Quién va a estar ahí? Hablemos, para mí ese es el tipo de discusiones que debemos elevar. Obviamente,
hay que atacar el día a día, lo que está ocurriendo. Eso es lo que a él le gusta. Lo que El problema es que el panameño está allá en la calle, dice eso a mí, ni me quita ni me pone. Yo entiendo el punto ahí, o sea, además creo en eso, o sea, que Panamá se siente en esa mesa y además que Mulino haya dicho, el presidente Mulino haya dicho, prácticamente palabras más, palabras menos, yo voy a usar esa mesa para darnos a respetar con países, no dijo nombre, pero yo interpreto que Francia, con países como Francia que están en esa mesa, o para de intratarnos o tendrá que ver qué hace con nosotros en ese Consejo de Seguridad. No lo dijo así, esa es mi interpretación. Pero el panameño común y corriente no ve eso como No. que si le quita y le pone algo. Esa es la realidad triste. No le interesa. No le interesa. Y no sé, tienes mucha experiencia y jamás me atrevería a ir a ese terreno, pero yo difiero. Yo difiero que al panameño no le interesa, porque si no le hubiese interesado, no hubiesen salido 19 diputados nuevos con una visión de cambio y de subir el nivel de la política. Donde esos diputados no promovían pan para hoy, estaban prometiendo, o sea, otro tipo de política, estaban posicionándose de otra manera, no estaban regalando, no estaban dando prebendas. Lo que ocurrió en San Miguelito con la alcaldesa Irma Hernández, o sea, fenómeno. Nadie nunca antes había ganado tanto por tantos votos. Y sientas a Irma aquí y le preguntas cuánto fue su presupuesto comparado con los de los candidatos que sí que pensaban eso, verás la diferencia. Claro, Eso, pero entiendo el punto, pero quiere creo que la elección pasada nos matiza ese tema y por eso es que, nuevamente, y yo debo decirlo sin ánimos de ensalzarlos a ustedes, pero este es de los pocos programas donde ustedes traen discusiones que muchas veces salen del día a día y que mucha gente tampoco entiende la importancia. El de la caja es uno. Hoy o sea, yo no voy a decir ningún, pero yo diría que, yo lo comentaba en un programa anteriormente que estuve. Yo soy profesor en la universidad, enseño economía y ciencias políticas. A mis estudiantes, cada vez que entran nuevos estudiantes, les pregunto si alguno sabe cómo funciona el tema de la caja de seguro social en cuanto a su salario, el monto que se va. Al sol de hoy, llevo casi 5 años estudiando. Nadie me ha podido decir cómo funciona el tema de la caja. Entonces, pero claro, cuando se lo explicas, lo entiende la magnitud y quiere actuar sobre ello. Entonces, nuevamente, yo creo que hay que dar plataformas para poder también, si nos subimos desde este tipo de tribunas, el debate, las discusiones, ¿cómo podemos saber si la gente tiene interés? Claro, pero ahí, y antes de la pregunta, uno entendería que el país quiere dos caminos. Quiere el camino constituido por esta importante bancada de independientes, alcaldes, representantes ligados a un sector político nuevo, pero también por el otro lado quiere la representación de Ricardo Martinelli y todo lo que convenga o esté alrededor de él por lo que demostró, entre comillas, en su gestión. Más allá de estas dos realidades que son las que plantean la mayoría de la población o plantearon el 5 de mayo, yo le hago una pregunta. Y tiene que ver con lo cíclico que es la política y la renovación que uno espera que haya dentro de factores con miras al 2029. Porque para algunos la campaña arranca a partir de que llegue el nuevo presidente. Y el profesor y yo coincidimos en que José Raúl Mulino será el último de esta camada de vieja data, por llamarlo así, de la política panameña. ¿Usted coincide en que para el 2029 veremos muchas, pero muchas caras nuevas? Yo me atrevería a decir que sí. Creo que, miren lo interesante del efecto multiplicador de la buena política. Ana Matilde Gómez, diputada independiente en 2014, luego su participación permite que lleguen 5. De 5 hay ahora 20. Si seguimos esa matemática, y veo que aquí hubo un análisis matemático interesante hace unos segmentos, no entremos ahí, pero todo indicaría que esa es la tendencia. Para mí, ¿cuál es el desafío? La sostenibilidad de esa relación entre el independiente y el gobernado. ¿Por qué? Porque en democracia, tú votas por alguien que tú puedas saber que estás representado. El independiente como tal, como no tiene una tribuna ideológica como tal, su único requisito ante el tribunal es mandar un escrito donde elabora un plan de qué haría si llega a ser electo. Eso es, hasta ahí. Entonces, si tú llegas con una asamblea de 40 personas, o 30, digamos, 30 diputados independientes, o la mayoría independientes, y hay una discusión ideológica importante sobre si, hablemos de el agua, privatizar o no el IDAN.
que si tuviéramos un país ideológico, tú tuvieras a los conservadores de un lado hablando de que haya más participación del sector privado en la gestión del agua y tuvieses a el polo más, digamos, progresista hablando de que el rol es el del Estado. Como no tenemos eso y tenemos una población independiente muy grande, la pregunta es, ¿cuáles van a ser los parámetros o criterios para esa discusión? Cada independiente va a ir con sus ciudadanos para preguntarle cuál va a ser ese mecanismo. Entonces, por eso que los partidos políticos no deben ser demonizados, porque son ese puente, esa plataforma que hace que en discusiones como esas tú puedas claramente saber hacia dónde va el péndulo. Panamá no hemos tenido esa experiencia, lo hemos conversado anteriormente, de que eso nos hace un país con esa perspectiva muy particular, que cuando tú lo explicas, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablarlo de países similares en población, digamos, hablamos de Uruguay, por ejemplo, donde tú tienes a un Pepe Mujica y la calle Pou claramente identificados y la gente sabe que si en una discusión como esta votas por la calle, algo va a pasar, si votas por Mujica, algo va a pasar. Estés de acuerdo o en desacuerdo con la persona, sus valores, pero tienes algo de claridad en momentos de crisis, sobre todo cómo va el gobierno a ejecutar su política pública. Cuando tú llenas al país de caras frescas e independientes, ahí está el desafío. Mi respuesta es que probablemente sí. Mi llamado es a saber si el mejor mecanismo para poder trasladar esas caras frescas debe ser únicamente el mecanismo independiente o si se debe tratar de, en estos proyectos de reformas electorales que va a haber, buscar mecanismos para que se flexibilice más la participación política. Claro. Panamá no hay la posibilidad de hacer un movimiento político, que es un punto medio. No eres un partido, no eres independiente. El tema de las firmas es desgastante, no es, digamos, el ideal tampoco. Entonces, yo creo que tenemos que ser creativos, buscar ideas frescas, novedosas, para poder hacer que esa intención de caras frescas se pueda trasladar en representatividad para que no haya, digamos, no haya esa erosión de la confianza, porque creo que pocos podíamos prever que el presidente hoy, Mulino, estuviese tomando decisiones como estaba tomando cuando ganó el 5 de mayo. Era muy difícil entender cuál era su visión. Sabíamos que venía del sector privado, que era un abogado, que había participado en la cruzada civilista, que había sido canciller, ministro de Seguridad, pero no hay un plan programático de gobierno, claro, que tú dijeras, este va a ser un gobierno claramente de derecha, de izquierda, que ya esa discusión creo que es bastante del pasado, pero ¿qué tipo se va a enmarcar más con un gobierno tipo Milei, con un gobierno más tipo Lula, un gobierno más de centro? Y eso es importante porque nos permite entender hacia dónde ir. Un modelo que se habla mucho en la campaña anterior es el modelo Bukele. Y muchas preguntan, bueno, ¿Bukele qué es? Bueno, Bukele ha demostrado con sus acciones en el tiempo que es un presidente que ha sido mucho más de derecha, pero que fue consistente en campaña con lo que está haciendo. Si tú ves también Milei, fue un presidente que lo que está haciendo lo prometió en campaña. O sea, que hay un tema de relación. Pueden haber manifestaciones, puede haber descontento, pero ellos siempre van a poder decir que tienen el respaldo ciudadano para tomar las decisiones. Acá el gran desafío, tanto con el presidente como con las futuras designaciones que hayan, es ese respaldo. ¿Cómo vamos a entender ese mecanismo de legitimidad? Porque con no habiendo un puente medio como es un partido, entonces nos queda en el aire. Si yo le pregunto a ustedes, ¿RM qué es? En el péndulo ideológico. No, nadie. Igual que los demás partidos políticos, ¿no? Pero digamos, el partido gobernante actual. O sea, Claro. si tú le preguntas viene aquí alguien de afuera y le quieres explicar cuál es el partido de gobierno, de qué piensa, te vas a tener que ir a decir, no, es que es el partido de las siglas del presidente tal. Entonces, nuevamente, volvemos a la discusión de personas. Entonces, creo que el futuro de la política debe ser más allá de las personas, debe ser sobre ideas, sobre qué queremos que sea este país. Ya tenemos que pasar el tema de la plataforma de servicios financieros, del tema del canal. ¿Qué queremos que sea? Y ahí en esas discusiones es donde debe haber una riqueza intelectual de ideas, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es un poco el punto donde estamos. Bueno, ahí tienen ustedes, amigos oyentes y seguidores en nuestras redes, una visión en buena medida compartida, porque sí, es que si no hay formación política en la ciudadanía, a la ciudadanía le cuesta entender los cambios que tiene que operar. Si no hay formación política en la ciudadanía, a la ciudadanía le cuesta entender que tienes que revisar la ley de seguro social, tienes que revisar la ley de educación, tienes que ver qué vas a hacer con la mina, porque de todos esos temas el ciudadano tiene una palabra que dar, porque se divide, entre otras formas, entre gobernantes y gobernados. Así que si usted nada más está a la espera de escuchar o esperar a que alguien le diga tal cosa es bueno, tal cosa es malo, estamos mal. Estamos bien cuando la ciudadanía tenga la opinión que sea
a favor o en contra, pero es una opinión sustentada en una visión. Sí, y si me permite, nada más hay aportarte algo porque lo que dices es muy importante. El llamado creo que es a participar, a involucrarse y bueno, tú que me conoces desde tiempos de debate universitario, algo que decíamos nosotros siempre es que solo con el conocimiento se puede dialogar. Y es que para poder dialogar, opinar, idealmente es tener algo detrás, ¿no? Y algo que también se habla mucho es que tú puedes tener derecho a opinar, pero no puedes tener derecho a tener tus propios hechos. Los hechos son los hechos, pero para poder entenderlos hay que conocerlos. Y nuevamente, yo aplaudo y lo que invito es a que en discusiones como la que se viene con el seguro se sigan dando espacios donde se puedan conocer los hechos y de ahí entender un poco hacia dónde vamos y que no dejarnos anclar o enmarcar en discusiones donde algunos grupos quieren llevarnos, donde, por ejemplo, han dicho que quieren que los fondos que tienen hoy los jóvenes en sus cuentas individuales, por cómo está el sistema, pasen a cubrir el fondo de solidaridad. Esa idea como tal, tú la plantas y si la gente no entiende cómo funciona el sistema en su génesis, puede calar y se puede dar y no te das cuenta que eso va a ir en contra de tu beneficio. Entonces, nada, creo que como tú dices, hay un trabajo importante ahí y nuevamente cuentas creo que con mucha gente que quizás quiera aportar a ese ideal de ayudar a desarrollar ese pensamiento. Don Hugo Wood, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Muy Gracias, amable. un placer siempre. Gracias. 8:47 minutos.